Hola, soy Víctor Sáenz Barrón y voy a estar por aquí leyendo mi novela Nieblas de Perdición los martes y los jueves. Es una historia gótica, bastante oscura, pasan cosas fuertes, aunque no lo parezca al principio porque empieza suave. La sinopsis dice así. Asturias, noviembre de 1881. Un joven apasionado por los libros, una lujosa y apartada casa de indianos, un acuerdo matrimonial entre familias pudientes, una cruel e imprevista conspiración económica, la historia de una terrible maldición cambiante. Está dividida en 3 partes. La primera se titula Cimientos agrietados y vamos con el capítulo 1 que se llama Melancolía. El cementerio local era un sitio lúgubre y gris, sobre todo los días tan nebulosos como ese. Las lápidas de piedra estaban agrietadas, las cruces y verjas de metal oxidadas, y el terreno embarrado hasta el punto de ser resbaladizo. Únicamente el mármol y el granito parecían permanecer intactos en aquel lugar. Diego procuraba pisar donde crecía la hierba, no solo por evitar manchar sus zapatos, sino también para conservar la verticalidad. Pasado el camino central, flanqueado por altos cipreses, una senda se perdía entre un campo de tumbas ubicadas de forma irregular, que la niebla iba permitiendo surgir con lentitud de una nada difusa y blanquecina. Él tenía claro que la ausencia de signos externos por donde pasaba no impedía que bajo tierra pudiera haber difuntos olvidados hacía ya muchos años. Al poco aparecieron las retorcidas ramas del enorme tejo que le servía de faro para llegar a buen puerto. Junto a dicho árbol, tras avanzar unos metros, empezó a formarse la imagen del panteón familiar. Se trataba de una construcción robusta, elegante y dotada de un estilo clásico que hacía suponer que llevaba allí desde tiempos inmemoriales, cuando en realidad tenía algo menos de 10 años. La hiedra que lo cubría lateralmente también ayudaba a imaginarse un largo pasado señorial que lo habría llenado de silenciosos inquilinos. Pero lo cierto era que allí solo descansaban 3 personas. Diego se apoyó en el grueso tronco del tejo, frotando sus suelas contra una zona verde que casi parecía césped plantado debido a su uniformidad, con cuidado de no romper ninguno de los carnosos y abultados hongos que crecían alrededor. Notó un escalofrío recorriéndole el cuerpo, como si el vetusto árbol le transmitiese un mensaje indescifrable. Apartó la mano, irguió el torso y se limpió el rostro con un pañuelo de tela a cuadros que tenía sus iniciales bordadas. Había algo en el entorno que le sumía en un estado de extrañeza no del todo incómodo, puede que incluso agradable en cierto grado. No era la primera vez que, después de haber hecho el recorrido hasta allí, se percataba de que no quería abrir la puerta y pasar al interior. En el fondo sí lo deseaba, pero bajo aquella frondosa copa se encontraba mucho mejor que como sabía que se sentiría dentro. Dejó el pequeño tiesto con merenderas silvestres en el suelo. Aunque era difícil hacer un ramo con esas flores de tonalidad entre lila y magenta, no resultaba demasiado complicado trasplantarlas cuando varias se hallaban próximas. Habían sido las favoritas de Rebeca, lo que era motivo más que suficiente para que las hubiese buscado y sumergido sus propias manos en la tierra, con ayuda de una pequeña paleta de trasplante, aparte del nada desdeñable hecho de que prefería que la visita a su hermana permaneciese en el reducido conjunto de actividades íntimas y no sometidas a comentarios ajenos. Si bien era cierto que el varón de oscuros cabellos disponía de ejemplares mucho más exóticos en su invernadero, los gustos de Rebeca primaban en aquella fecha. Miró hacia arriba un instante, atraído por el movimiento de un tordo que acababa de posarse en una de las gruesas ramas que se hallaban encima de su cabeza. El ave sacudió las alas. Diego sonrió brevemente cuando un par de gotas le cayeron en la nariz, solo para volver a la expresión apesadumbrada un instante después. Se colocó bien el sombrero al poner el cuello recto y, no evaluando el ambiente demasiado húmedo como para fumar, sacó la pitillera, cogió un cigarrillo, se lo puso en los labios y procedió a encenderlo. En algún momento tenía que entrar, eso era evidente, pero tampoco existía un motivo de urgencia en ello. Podía tomarse todo el tiempo del mundo. En cierto grado, la mezcla entre tristeza y soledad le producía una sensación relativamente entrañable. Allí no había ninguna presión, ni debía comportarse de un modo específico, más allá de lo que le dictaran sus sentimientos. El fin de la ceniza marcó el pistoletazo de salida. Avanzó y empleó la gran llave de hierro
para abrir el portón y pasar al interior, bajo la mirada atenta de un ángel esculpido que vigilaba el umbral. Dentro solo había 3 alargadas placas de piedra con nombres en las paredes. El resto permanecían vírgenes, y una losa en el suelo que llevaba una cripta sin utilizar. Flores marchitas vestían jarrones de alabastro sujetos en las ubicaciones apropiadas. Se paró unos segundos en las tumbas de abuela y madre, tocándolas con el índice y recitando unas palabras casi inaudibles antes de dirigirse a la de su melliza. Rebeca seguía habitando en la mente de Diego con una fuerza considerable. No se trataba de que le resultase arduo librarse de ella, sino de que nunca lo había intentado. Le parecía apropiado y conveniente llevarla en el corazón, por mucho que se resintiera a veces. Tan solo habían pasado 3 años desde su muerte. No era un plazo demasiado largo para él. Aunque la opinión de otros habría sido muy contraria a dicho criterio, no tenía por qué someterse a lo que dijeran los demás. Era capaz de tomar sus propias decisiones y establecer formas de actuación individuales, siempre que no lo mirasen y el juicio ajeno no ejerciese su poder desde una posición de autoridad. Él seguía queriendo a su hermana, y de hecho consideraba injusto ser el único que prefería recordarla tal y como era, alegre, bella, inteligente, culta, simpática y llena de gracia. Cuando soplaba el viento, solía acordarse de su ondulada melena de color castaño oscuro. De niños siempre iban juntos a todas partes, y luego mantuvieron la amistad más cercana que se pudiera concebir entre familiares, pero la dura realidad era que ya no estaba. No podía evitar sentirse solo, a pesar de que casi nunca era así en el sentido físico de la palabra. Llevarla en su interior no aplacaba la nostalgia que le producía el saber que no volvería a escucharla jamás. Vació el níveo recipiente asignado y puso encima el pequeño tiesto de coloridas merenderas, viéndose obligado a recolocarlo varias veces hasta que logró el equilibrio necesario. Habló con ella, transmitiéndole todo su cariño, diciéndole cuánto la echaba de menos. Rezó una breve oración, por costumbre, se despidió y salió de allí secándose las lágrimas. No ceder al olvido impuesto tampoco le resultaba exactamente perjudicial. Le seguía resultando difícil asumir la pérdida, pero también era capaz de guardárselo para él mismo y seguir adelante. Por lo menos, su padre se había preocupado de que le dieran sepultura en el panteón, cosa que no estaba asegurada después de que la hubiera echado de la familia. No tenía claro si aquella consideración post-mortem se debía a compasión o simplemente a que nadie pudiera ver que su hija descansaba en una tumba externa. El arrepentimiento quedaba descartado. Por supuesto, Santiago sabía que Diego no hubiera permitido que acabase enterrada de forma anónima o en una fosa común, aun pudiendo implicar la acusación de una actitud rebelde y ser motor de desavenencias. Así que lo más probable era que la aceptación de Rebeca allí por parte del padre fuera tan solo un medio con el que apaciguar al normalmente obediente primogénito y eliminar cualquier rastro de la relación rota con ella, que podía llegar a verse desde fuera como un gran fracaso en su papel de progenitor. Se deshizo de las flores del año anterior a unos cuantos metros de distancia, dejándolas en el primer enterramiento sin nombre que vio. Al vislumbrar la altísima palmera del jardín frontal perteneciente a la enorme casa de indianos en que vivía, le volvió a inundar una profunda pesadumbre. Sabía que tocaba reunión social con comida incluida, y, como tal, tendría que intentar aparentar una felicidad que sí sentía la mayor parte del tiempo. Aquel era el día más lóbrego del año para él desde 1878, superando incluso el del fallecimiento de la melliza. No le apetecía en absoluto celebrar que seguía vivo y hacer como si Rebeca nunca hubiese existido. Comportarse igual que si no fuese también su cumpleaños era algo que le superaba. Para él, la muerte había teñido la fecha de una pena que aguaba cualquier posible alegría. No obstante, eso no era entendido, y tampoco cabía una argumentación al respecto sin que se fuera a producir una tensa discusión imposible de ganar. Por otro lado, hipotéticas broncas aparte, habiéndolo hecho con anterioridad, estaba dispuesto a disimular y pasar el trago con la mejor cara posible. Según puso un pie dentro del edificio, apareció Estefanía, una sirvienta menor que él, luciendo un moño alto sin adorno alguno, felicitándole y haciéndole un sencillo gesto que implicaba pedir permiso para tocarlo.
Señorito, están esperándole en el antecomedor, informó, procediendo a quitarle la chaqueta y el sombrero. ¿Ya han empezado a insinuar que soy un destripameriendas?, soltó con cierto descaro. No, eso nunca, señorito. Además, todavía falta un rato para la comida. Su padre quería festejar de un modo especial sus 21 años. Por favor, deje que le siga un poco y busque una chaqueta que vaya a juego con... El heredero de la familia se preguntó en qué consistiría ese modo especial y tuvo el presentimiento de que no se trataría solo de un gran banquete. De hecho, era cierto que se consideraba pronto para que estuviesen juntos, esperándole. Con un poco de suerte, quizá solo se trataba de la presencia de sus primos, a pesar del clima adverso. La plaza como alumno en la Universidad de Oviedo ya la había rechazado 2 veces, así que no creía que Santiago insistiese en eso. En cualquier caso, algo le hacía temer que no iba a ser todo llenar barriga y buenas palabras. Bien pensado, en el desayuno había captado una expresión rara en el rostro de su progenitor, como cuando tenía un negocio relevante en mente, igual que un depredador ante un rastro prometedor. Empezaba a sospechar que, con excelentes modales, aquel evento se convertiría en el momento oportuno para que se plantease alguna obligación, de forma que le fuera muy complicado rechazarla. También era factible que tan solo estuviera mal pensando debido a lo de Rebeca. Santiago solía ser un padre responsable y generoso, más allá de su severidad. En muchas ocasiones incluso comprensivo dentro de sus límites morales. Si acudía a los archivos de la memoria, hasta la adolescencia filial era fácil encontrar recuerdos de multitud de gestos afectuosos, y luego tampoco eran inexistentes, aunque se desvanecieran por completo con el embarazo de Rebeca. El joven de oscuros cabellos no sabía qué pensar respecto a su propia desconfianza. Tengo los pantalones empapados. Será mejor que suba y me arregle como está mandado. Lo que usted diga, señorito, solo intentaba ayudar. Diego forzó una sonrisa amable. Estefanía siempre lo trataba con un mimo especial, quizá porque su madre había sido la niñera de la familia y se sentía heredera no oficial de sus obligaciones. Además, aquella nariz torcida siempre le recordaba que, siendo un crío, 2 o 3 trastadas se le habían ido de las manos, derivando en repercusiones negativas para ella de manera accidental. Muchas gracias, Estefanía. Con que avise a los demás de que he llegado mojado y tardar unos 10 minutos en unirme a ellos será suficiente. Solicitó, echando un vistazo al reloj de pared que había sobre la elegante consola de estilo clásico. Por supuesto, señorito. Diego evitó el recibidor grande y las escaleras principales, tomando una puerta lateral del vestíbulo, cruzando un estrecho pasillo en L y subiendo por donde lo hacía el servicio. Una vez en su habitación, sacó del armario la ropa que se iba a poner y la colocó en el busto de maniquí que presidía la esquina menos visible. Se acercó a la ventana, apartó levemente la cortina izquierda y observó, con intención de descubrir si había carruajes, caballos o cualquier tipo de señal que le ofreciera pistas respecto a posibles invitados. Incluso con la niebla, y probablemente a causa de ella, tuvo claro que no había nada remarcable en el exterior de las cuadras, lo que implicaba que debía elegir entre ser sorprendido o bajar y comprobar el interior. No estaba de humor para imprevistos, pero también se sentía un poco destemplado tras la caminata en la neblina. Aunque escabullirse para indagar se le antojaba un tanto infantil, había librado de unos cuantos problemas así, y una visita al lugar siempre era bienvenida por su querida yegua. Le solía resultar más fácil anticipar conversaciones sabiendo quiénes iban a estar presentes. Con ver los vehículos y los animales durante unos segundos bastaría. Comprobó su reloj de bolsillo, contento de que siguiera funcionando tras la humedad sufrida durante el paseo, y decidió que era factible hacer lo que pretendía sin excederse del plazo mencionado a la sirvienta.